informes que dictó? Sí. Doc, creo que ya podemos iniciar, ya estamos todos. Ok. ¿Estas son las últimas preguntas que les di? Sí, doctor. Ok. La número 1, ¿cuáles son los estudios radiológicos que se piden a un paciente? Espérenme, porque ya... ¿Me escuchan? Sí, doctor. Es que ya se me fue la imagen de las preguntas. Vuélvemela a poner, por favor. No la veo. Voy, doctor, espere, es que creo que me confundí. No me aparece todavía. Voy, doctor. Bueno, dígame la doctora. Las radiografías que se deben de pedir a un paciente con traumatismo cráneoencefálico son AP y lateral de cráneo y AP y lateral de columna cervical. ¿Cuál sigue? ¿Qué radiografía se solicita en un paciente que no haya tenido el traumatismo craneoencefálico y que refiera a cefalia y cervicalgia? Ok. Entonces ahí va a ser AP lateral y Taune o Hirtz de cráneo. Repito, AP lateral y Taune o Hirtz de cráneo. Y de columna cervical es AP lateral y oblicua izquierda y oblicua derecha. ¿Cuál sigue? ¿Qué radiografías lumbares se solicita a un paciente por un trauma de región lumbar? AP y lateral de columna lumbosacra. La que sigue. ¿Cuál sigue? ¿Qué radiografía se solicita en un paciente no traumático que refiere dolor de la región lumbar irradiado a miembros inferiores y disminución de la fuerza muscular? Ok, es AP lateral y oblicua izquierda y oblicua derecha. Son estáticas y se va a pedir radiografías dinámicas laterales en hiperflexión e hiperextensión. ¿Cuál sigue? ¿Cuáles son las características del TAC cerebral e indicación de elección? El traumatismo craneoencefálico y la enfermedad vascular cerebral aguda. Serían las indicaciones de elección. Las características es que tenemos un TAC cerebral, que es un estudio radiológico que utiliza una
aparato de rayos X de una computadora para estudiar la densidad de los tejidos. Los cortes que se realizan son axial, coronal y sagital. La distancia entre los cortes son cada 5 milímetros en la región infratentorial y cada 10 milímetros en la región supratentorial. La densidad de los tejidos se basa en las unidades Hounsfield, que son las siguientes. La sangre y el hueso son hiperdensos. El hueso son más 1000 unidades Hounsfield. La sangre más 50 unidades Hounsfield. El tejido cerebral es isodenso, es de 30 unidades Hounsfield. Se ve gris. La sangre y el hueso se ven blancos. El líquido cefalorraquídeo se ve oscuro y corresponde a 0 unidades Hounsfield y se dice que es hipodenso. Y el aire, que es negro, es hipodenso también y es menos 1000 unidades Hounsfield. También tenemos el TAC cerebral simple y tenemos el TAC con medio de contraste. El medio contrastado generalmente contiene yodo, por lo que existe el riesgo de causar un shock anafiláctico en el paciente o causar una insuficiencia renal aguda. Por eso, antes de realizarlo, se le pide al paciente los exámenes de laboratorio. Y en lo posible, pues se debe de evitar el uso del medio de contraste. ¿Cuál es la siguiente, doctora? ¿Cuáles son las características de la resonancia magnética central e indicaciones de elección? Ok. La resonancia magnética se va a indicar idealmente en toda alteración neurológica que no sea traumática ni vascular aguda. Es un estudio radiológico que utiliza un magneto y una computadora. Va a estudiar la intensidad de los tejidos. Los cortes son, igual que el dental, axial, sagital y coronal. La distancia entre los cortes en la resonancia magnética es cada 5 milímetros, tanto supra e infratentorial. El hueso y la sangre son hiperintensos. El tejido cerebral es isointenso. El líquido cefalorraquídeo es hipointenso. El aire es hipointenso. También se tiene la resonancia magnética simple y la resonancia magnética con medio de contraste. La resonancia magnética simple va a contar con 2 ventanas o software conocido como T1 y T2. En el T1 vamos a ver la anatomía normal, mucho mejor que la anatomía patológica. A diferencia del T2, en donde vamos a ver nosotros principalmente mejor la anatomía patológica. También en T1 el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso, es decir, se ve oscuro. En cambio, en T2 el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso, se ve blanco. ¿Cuál sigue?
¿Cuáles son las características del electroencefalograma y cuáles son sus indicaciones? Bueno, las indicaciones del electroencefalograma son el estudio de las crisis convulsivas y el determinar la presencia o no de un paciente que tenga muerte cerebral. Es un estudio que se va a realizar en 3 fases, que son en reposo, con hiperventilación y con fotoestimulación. Son las 3 fases en las que se hace el electroencefalograma. En algunas ocasiones, algunos médicos piden una 4ª fase, que es con deprivación de sueño. Yo en lo personal nunca la pido. El electroencefalograma va a determinar la presencia de las ondas cerebrales que se dan debido a la maduración del cerebro. La maduración se da por la mielinización del mismo. Las características normales en el paciente adulto se dice que son un registro con un trazo bien organizado, sincrónico, de 100 Hz por minuto. Y en los pacientes, de acuerdo a las edades, va a haber diferentes ritmos, de tal forma que en el recién nacido tenemos teta de 8 a 13 Hz. En el infante tenemos delta de 6 a 8 Hz. En el adolescentes tenemos beta, que es de 4 a 6 Hz. Y en el adulto tenemos alfa, que es de 3 Hz, de 3 a 6 Hz. ¿Cuál sigue? Además se utilizan números, los pares para el lado derecho, los nones para el lado izquierdo, y se utilizan letras como son la F de frontal, la P de parietal, la T de temporal, la O de occipital y una C de casa como central. ¿Qué otra pregunta sigue? Además se utiliza una técnica conocida como 10-20, que nos va a indicar el lugar en donde se deben de poner los electrodos en la cabeza de los pacientes. En lo personal, yo nunca pido o aconsejo que pidan un electroencefalograma para el estudio del paciente epiléptico en niños menores de 5 años, ya que no está maduro su cerebro. ¿Qué pregunta sigue? ¿Cuáles son las 5 afecciones endológicas, espinales y periféricos? ¿Cuáles son las 5 manifestaciones que? 5 afecciones endológicas, espinales y periféricas. ¿Cuáles son las 5 patologías de los nervios espinales o periféricos? Son las 5 patologías, está mal escrito ahí. Son neuritis, que es inflamación. Neuromesis, que es la sección del nervio. Axonomesis, que es la elongación o aplastamiento del nervio. Y la neuropatía, que es la degeneración de la mielina. Después dice, ¿cuáles son las características de la lesión del nervio mediano? Mano de garra o mano de simio. Del nervio ulnar o cubital, mano de predicador. Y del nervio radial, mano caída.
A ver, ¿cuáles son los diversos tipos de marcha? Bueno, marcha de puntas y de talones en relación a la flexión plantar y la dorsiflexión. Y deben de saber qué raíces nerviosas corresponden. La marcha de puntas es S1, S2 y la marcha de talones L4, L5. La marcha normal es una marcha eubásica donde la distancia de los pasos es la misma y hay una sincronía entre los movimientos de los brazos y los miembros inferiores, de tal forma que si el brazo izquierdo va adelante, el miembro inferior va detrás y viceversa. La marcha es hemipléjica con H y con J. Generalmente la vemos en un paciente con secuelas de enfermedad vascular cerebral. El paciente tiene una flexión del brazo, así como de la muñeca y de los dedos. Y arrastra el pie al caminar. Después la marcha en estepaje. Estepaje es una marcha en donde el paciente tiene el pie caído. Por ejemplo, un paciente que tiene una compresión del nervio ciático por una hernia de disco, o un paciente que tiene como signo inicial el pie caído en una degeneración de la mielina, como la esclerosis múltiple, o bien un paciente que puede presentar como síntoma o signo también el pie caído en los casos de síndrome de Guillain-Barré. Y aquí el paciente arrastra el pie afectado. La marcha atáxica o marcha cerebelosa, al deambular, el paciente tiende a lateralizarse hacia el lado afectado. Si tiene afección el hemisferio cerebeloso derecho, hay una lateropulsión a la derecha. Si tiene afectado el hemisferio cerebeloso izquierdo, hay una lateropulsión a la izquierda. La marcha parkinsoniana o marcha fenestrante, en donde el paciente presenta una flexión del cuello, del tronco, de la pelvis, de las rodillas, tiene flexión de los miembros superiores, tiene temblor, tiene la quijada caída, tiene salivación profunda por la comisura bucal y los pasos son muy cortos, sin despegar las plantas de los pies del piso. ¿Son todas? Sí, doctor. Bueno, ahora les había dicho para que lo pasen en forma de pregunta. ¿Para qué se desarrolló la escala de Glasgow? ¿Y qué respuestas se exploran? Describiendo cada una de ellas y el puntaje correspondiente.
Recuerden también, para que lo pongan en pregunta, ¿cuáles son los pasos de la exploración neurológica en el paciente consciente? ¿Cuáles son los pasos de la exploración neurológica en el paciente en estado de coma? Y recuerden en las preguntas lo que es el origen real de los nervios craneales. ¿Qué nervios craneales son? Motores, sensitivos y mixtos. ¿Cuáles son las características normales de la papila óptica, así como de la papilitis, del papiledema y de la atrofia óptica? ¿Qué alteración presenta un paciente que la exploración neurológica tiene una hemianopsia bitemporal? ¿Cuáles son los dermatomas, los miotomos y los reflejos miotáticos o de estiramiento muscular del plexo braquial? ¿Qué lesión del plexo braquial se presenta generalmente en los accidentes en motocicleta? Cuando derrapa esta. Describa los dermatomas, los miotomos y los reflejos de estiramiento muscular del plexo lumbosacro. ¿A qué raíces nerviosas corresponden el reflejo cremasteriano, el reflejo anal? Y hasta aquí le dejamos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana para ver las respuestas de las preguntas. Doctora, hable con la doctora Karina para que se pongan de acuerdo para la fecha del examen, por favor. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Hasta mañana, doctor. Buenas tardes. Gracias, Doc. Bonito día. De nada.